52 candidaturas independientes han pasado el primer filtro del INE para poder competir en las elecciones de 2015. Pero ¿cuántas de estas realmente van a ser viables y cumplirán todos los requisitos? Y luego, ¿cuántas de estas van a ser capaces de abrir el monopolio que mantienen los partidos de la representación política? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí al foro a hablar con un consejero electoral y un analista para contrastar posturas sobre este tema. A pesar de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un candidato independiente entre a la competencia electoral, ya hay 52 aspirantes que tratan de abrir el monopolio del poder de los partidos en las elecciones del 2015. Pero su viacrucis apenas comienza. Hasta el próximo 27 de febrero tendrán que recabar firmas de apoyo por el 2% de la lista nominal de electores del distrito y luego competir con los partidos en condiciones inequitativas en el acceso a medios de comunicación y financiamiento público. La candidatura independiente aprobada en la reforma política del 2012 es fundamental para abrir el monopolio de los partidos a los cargos de elección, pero las restricciones se convierten en la práctica en un boicot hacia sus aspiraciones. Por ejemplo, el tope de gastos de campaña en Nuevo León para candidatos es de 49 millones de pesos, mientras que los independientes se repartirán una bolsa menor al millón de pesos. De todos modos, las elecciones del 2015 abrirán un proceso inédito porque 8 candidatos sin partido competirán por la gubernatura de 5 estados: Michoacán, Nuevo León, Baja California Sur, Campeche y San Luis Potosí. Posiciones. Número 1. La consejera electoral Pamela San Martín ha admitido que si hay un trato diferenciado, no hay condiciones idénticas y hay un capítulo específico para la fiscalización de los recursos de candidatos independientes y las posibles actividades de financiamiento, aunque las diferencias tienen origen en la ley, precisó. Número 2. Para solicitar registro, los independientes deben declarar bajo protesta de decir verdad que no han aceptado ni aceptarán recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano. Número 3. De las 52 candidaturas registradas, solo 7 corresponden a mujeres. El resto son para hombres, por lo que no habrá paridad de género. Número 4. De los 21 estados con registros, los de mayor número de candidatos independientes son Sinaloa, Veracruz y Puebla. Las dos primeras con 8 candidaturas, mientras que la segunda solamente con 7. Arrancamos con opiniones encontradas, vamos a hablar de las candidaturas independientes, qué viabilidad tienen, y de esto vamos a discutir hoy con Javier Santiago, consejero electoral del INE. Javier, como siempre, un placer tenerte aquí. No, pues un gusto por estar aquí contigo y con tu auditorio. Y con el otro Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE, un especialista en temas electorales, amigo de este programa. Gracias por estar con nosotros. A ti, gracias a todos, buenas noches. Un placer. Y si quieren, vámonos directamente al punto. Es un tema taquillero, bastante tuiteado, Javier, como platicamos antes de entrar al foro. Y lo primero, más bien, los comentarios que yo recojo de que me han llegado por Twitter es, en todos los casos, lo que se resalta de las candidaturas independientes es si son o no posibles en términos de poder abrir un poco el monopolio que mantienen los partidos de la representación política, y que, bueno, pues fue buena parte del espíritu de la reforma de 2012 que introdujo las candidaturas independientes. ¿Sí o no abren el monopolio del poder? Bueno, yo diría, pueden llegar a abrirlo. Todo depende cómo culmine el proceso de aspirantes, del conjunto de aspirantes a candidatos independientes que logren ser candidatos primero, y luego los que logren ganar. Entonces depende del resultado del proceso. Creo que todavía está por verse y realmente se están dando apenas los primeros pasos, y pondríamos, bueno, ya ha sido muy comentado el asunto de que sobreviven 52 aspirantes a candidatos independientes para diputados federales. Entonces ahorita están reuniendo las firmas del apoyo ciudadano para poder obtener su registro, pero ya pasaron el primer filtro. Pero está abierta la posibilidad de candidatos independientes en las entidades federativas. ¿Cuál es la situación ahí? Hay 3 niveles. La posibilidad de que haya candidatos independientes a gobernador, a diputados locales y a los ayuntamientos. En el primer caso, pues hay 3 entidades donde
ya tienen 3 aspirantes. Todavía falta que logren el registro como candidatos, falta que logren las firmas, que es Baja California Sur, San Luis Potosí y Nuevo León. En esas 3 entidades ya el Consejo Local les reconoció. Luego hay otras 2 entidades, Michoacán y Sonora, donde hay ciudadanos interesados en ser candidatos y han metido su solicitud. Falta que el Consejo General de los Institutos Locales apruebe y les reconozca para que principien a buscar el respaldo ciudadano. Y hay 3 donde el proceso está abierto, todavía no sabemos si va a haber o no va a haber aspirantes, que son Colima, Querétaro y Campeche. Y en Guerrero, pues es la única entidad federativa donde ya se cerró el plazo y no hay candidato independiente a gobernador. Esa es la situación a ese nivel. Pero puede haber en otros. Y ahorita me voy a meter a ese tema que me parece muy importante lo que está aportando Javier, pero déjame regresar a la primera pregunta. Javier dice, ¿sí pueden llegar a abrir el monopolio del poder? ¿Tú qué crees, Javier? ¿Sí pueden en las condiciones actuales? A ver, es que ¿compartes o difieres? Mira, yo tengo una visión, yo diría, hay un punto de vista optimista y uno pesimista sobre las candidaturas independientes. O sea, según de qué lado te despiertes. Yo te diría, las candidaturas independientes son una figura muy deseable y muy muy saludable para una democracia. Simplemente verlo como la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho político a ser votado, a ser candidato. Esa vía no existía, ya existe, es muy saludable. Ahora, la implementación, ya lo hemos comentado en otros espacios, la implementación de la candidatura independiente en México tiene muchas trabas. Los costos de transacción para poder ser aspirante, para recabar las firmas, para hacer no sé cuántas cosas, son complicados, pero bueno, es una puerta entreabierta. Si eres optimista, es bueno que existe esa puerta entreabierta a que no exista. Ahora, ¿por qué digo notas de pesimismo y optimismo? Mira, lo más probable es que la mayoría de los candidatos independientes pierdan. Pero eso no implica que sean una mala idea, porque de lo que se trata es justamente de oxigenar el sistema político, ¿no? Tenemos un sistema en el que solamente se pueden registrar partidos políticos cada 6 años, con otra serie de trabas, ¿no? Tenemos muchos ciudadanos que se sienten insatisfechos con la democracia, que no se sienten representados, lo cual te habla que ahí hay una brecha entre calidad de la representación y lo que está ofreciendo el sistema de partidos. Y ciudadanía. Entonces, bueno, esta vía, por pequeña que sea, es saludable. Ahora, así como te digo que lo más probable es que la mayoría pierdan, bueno, ¿dónde es donde tienen más probabilidad de ganar los candidatos independientes? En las elecciones locales. Una elección para alcalde o una elección para diputado local, porque son las demarcaciones más pequeñas. La verdad es que ser presidente, gobernador, senador, incluso diputado federal, estamos hablando de un número de votos. Pero a ver, déjame tomar un término que tú acabas de decir. Si, la figura, la de la candidatura independiente, oxigena el sistema político que tiene un problema de crisis de representatividad. Y ahí te diría, Javier, a ver, oxigenan a partir, veamos simplemente algunas condiciones, 2% de la lista nominal del distrito, es decir, de su propia demarcación, y una serie de requisitos que deben de cumplir. Y una vez que lleguen a cumplirlos, que es, digamos, un asunto complicado, luego una enorme desigualdad en las condiciones de la competencia con los partidos, con los candidatos de los partidos, en términos de medios de comunicación y de acceso al financiamiento. Realmente, con estas condiciones, o para decirlo como dice Javier, en la implementación, se va a oxigenar el sistema político que está urgido de aire, porque parece que se están ahogando. Mira, yo comparto el lado pesimista. Okay, ahí nos vamos situando. Sí. No, o sea, los requisitos son muy complicados. Ahora, respecto a la equidad en la competencia, pues no hay equidad. Es una competencia totalmente inequitativa entre un candidato independiente y un candidato de partido. Entonces, inequitativa desde el punto de vista del financiamiento público, inequitativa desde el punto de vista en la presencia en los medios de comunicación. ¿Van a competir en condiciones adversas? La respuesta contundente es sí, pero estás hablando con un experto en derrotas. Entonces, hay que ir a la competencia, o sea, hay que abrir el sistema y bueno, hay un número de ciudadanos que están dispuestos a empujar aún con esta situación adversa de los requisitos y de las condiciones de la competencia. Digo,
en mi caso, como autoridad electoral, puedo reconocer las dificultades que existen y la inequidad en la competencia, pero yo no puedo desanimarlos. Creo que parte de mi responsabilidad es animarlos, pues a que oxigenen el sistema político, porque creo que sí estamos en una situación políticamente muy compleja, para no hablar de la económica, solo hablaremos de política. No apabullemos. Entonces, es una situación muy compleja en que sí hay una crisis en los partidos políticos de legitimidad, hay un cuestionamiento social muy profundo, no solo a los partidos, sino a las instituciones, a la actividad pública y a quienes trabajamos en la función pública, y tenemos que asumir eso. Entonces, si hay ciudadanos que se aventuran, levan el ancla y zambelas, pues hay que impulsarlos y decirles que es adverso el camino. Sí, parece que hay un dilema aquí sobre la mesa, Javier, y es si hay que reconocer que ciudadanos que, a pesar de todos los obstáculos, como dice Javier, van para adelante porque ven la situación casi, no sé si desesperado, porque son muy animosos, no sé cuál de las dos. Y la otra es hasta dónde el que resulten derrotados, tú lo dijiste, puede convertirse en un boomerang que, digamos, cierre esa ventana. Es que, bueno, no hay que olvidar que una de las cosas que hace muy interesante de realizar el mundo electoral es, en el mundo electoral de México y de todo el mundo donde hay elecciones competitivas, la mayoría de los candidatos pierden, inclusive los de los partidos. Entonces, en esta elección hay 10 partidos, unos con registro, otros buscando consolidarlo. Bueno, 9 de esos 10 van a perder. Por eso digo, cuando digo la mayoría de los candidatos independientes van a perder, bueno, van a tener un poco la misma suerte que un candidato partidista, quizá peor. Ahora, el lado optimista, ¿cuál es? Bueno, en general, mientras más candidatos tengas en una boleta electoral, es más probable que la elección sea más reñida, más interesante, ¿no? Que un candidato pueda hacer la diferencia. Entonces, ¿es deseable tener más candidatos? Sí. ¿Sería deseable que un candidato sin apoyo partidista llegara de manera muy fácil al poder? Bueno, a lo mejor no tanto, porque el trabajo partidista también importa, ¿no? ¿Por qué los partidos llegan con prerrogativas y acceso a medios? Bueno, pues porque ya tuvieron triunfos electorales en el pasado. Bueno, eso está. Ahora, de nuevo, como hay muchas barreras, yo dije, ¿quiénes son los posibles? ¿A quién les puede ir bien como candidato independiente? Yo diría, a nivel local, y es muy importante que en varios estados todavía están a tiempo para inscribirse. Ahora, ¿qué tipo de candidato a nivel local? La verdad, alguien que ya tenga cierto reconocimiento previo, lo cual puede ser un líder social que ha sido soslayado por los partidos, pero incluso puede ser un militante partidista que ha sido despreciado o marginado, que es cosa que pasa en todos los partidos, y que a lo mejor por esta vía puede resucitar, por así decirlo. Digamos, a lo mejor dentro de 3 o 6 años los partidos políticos van a acabar presentando como candidatos a los mejores candidatos independientes que se identifiquen en este momento. O sea, que puede ser como una especie de semillero de liderazgos locales. Hay que ser honestos, para muchos partidos también es un problema encontrar candidatos competitivos o viables, porque acaban entregando candidaturas por compadrazgos o cuantitud, pago de favores, y te salen un montón de candidatos testimoniales. Bueno, el ciudadano que se aviente esta vía costosa te puede ayudar como para descubrir potenciales buenos candidatos que a lo mejor el día de mañana llegan con un partido político. A ver, candidatos a nivel local es lo que aquí está surgiendo como, digamos, lo más viable. ¿Y cómo son las expectativas de lo que hay, de lo que se ha inscrito? Porque trae 52 registrados a federal. Sí, 52 a nivel federal. Hasta ahorita hay 6 estados donde ya hay candidatos a diputados independientes y ayuntamientos. Baja California Sur, Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí. 6 de 21. No, 6 de 17. Entiendo. Pero está abierta, pero todavía están abiertos los plazos. Digamos, aquí ya hay quienes se animaron, ¿no?, a solicitar ser candidatos independientes, pero los plazos están abiertos en los otros estados. Decías, Colima, Guerrero y otro más, ¿no? No, estos son para diputados y federales, para ayuntamientos. Ok. Para diputados y ayuntamientos son 6 estados donde ya hay aspirantes a candidatos independientes. En los otros los plazos están abiertos. Lo primero que comenté fue de candidatos a gobernador. En el caso de diputados federales, candidatos de aspirantes a candidatos independientes a diputados, Sonora y Veracruz, 8 por cada entidad federativa. Puebla, 7. Sí, Puebla. Pero yo creo que aquí lo que dice Javier, mi tocayo, tiene razón.
pues son líderes locales que ven más posibilidades de lograr un triunfo a nivel micropolítico, que a nivel macro, que un distrito tiene alrededor de 300,000 electores. Quitar la penetración del crimen, del narcotráfico en los candidatos de los partidos y, por ende, qué mecanismos existen para tratar de evitar que eso pudiera suceder con los candidatos independientes que finalmente lleguen a ser aprobados y registrados en febrero próximo. Mira, yo te diría que el filtro para candidatos partidistas, bueno, pues el primer filtro es que los partidos hagan su chamba de revisar a quién postula, ¿no? Ahora, en el caso de los candidatos independientes, pues no hay, como no hay una organización política que los respalde, hay una asociación civil por ahí. Y bueno, cosas que pueden servir como un filtro indirecto. Una es, pues que todos los candidatos son sujetos del tope de gasto de campaña. Y entonces aquí la fiscalización va a ser muy importante. Digamos, cada candidato tiene que, por ejemplo, para los candidatos a diputado federal, tienen que registrar una asociación civil, una cuenta de banco, un tesorero y demás. Digamos que la fiscalización de los gastos, como no reciben financiamiento del tope de gasto, entonces no, sí mucho recurso público, digamos, por ponerlo así, pero sí son fiscalizables. Yo creo que ese es un filtro. Ahora, el otro filtro que yo diría es básicamente la competencia electoral. O sea, si uno de tus candidatos, partidista o no partidista, es narco, criminal o tiene dinero de fuente ilícita, ahora sí le toca al candidato de oposición denunciarlo, ¿no? Por eso te decía que pueden, por ejemplo, un candidato independiente que incluso no tenga posibilidades de ganar, puede ser socialmente útil en eso. En que a lo mejor hay otro candidato que tiene antecedentes por ahí oscuros. Y es muy importante que haya debate para poder exacto. Esto es muy importante, el acceso a medios, la posibilidad de que haya debates. Porque esto, entre los partidos políticos deberían como que vigilarse a sí mismos. Ahora, no está ocurriendo, está bueno, sí se vigilan, pero no necesariamente se denuncian. Se solapan, ¿no? Sí, exacto. Entonces, mira, un candidato independiente, si puede servir para medio fiscalizar a los otros, pues yo digo qué bueno, ¿no? Ahora, eso abre también la vía a una perversión política, Javier, que es la posibilidad de que los propios partidos estén impulsando candidatos presuntamente o supuestamente independientes para dividir el voto o para ejercer las funciones que está atribuyéndoles Javier en el lado, digamos, positivo, pero esto para beneficio de los partidos. Ahí está el caso, y ya hay impugnaciones en Sinaloa de parte de Morena, algunos de los candidatos independientes. Pues, a ver, ¿pudiera llegar a suceder? Pues podría. ¿Hay barrera legal para evitar esto? No. O sea, el problema del derecho es que no puede regular toda conducta humana. Sí, no, pues no. Imagínate el nivel de detalle que tendría que ser. Bueno, aquí hay una previsión. Ahora, si hay un acuerdo político entre un personaje cercano a un partido que lo va a impulsar como candidato independiente, la idea de dividir la votación, pues sí es una idea bastante perversa. Y además, pero me parece también un poco ociosa, porque el personaje tendría que ser realmente atractivo para que pudiera dividir la votación, como para que un partido que estuviera en segundo lugar o en tercer lugar pudiera aspirar a ganar. O sea, aritméticamente me parece complicado. Tú también estás de acuerdo. No ves claro esa posibilidad. Yo les llamo, son los candidatos aguafiestas, ¿no? Un candidato que no va a ganar, pero sirve para estorbarle, y cuando le estorbas, le robas votos a otro candidato. Bueno, esa interacción estratégica entre candidatos ocurre entre los candidatos partidistas. Porque tú lo puedes ver en un debate presidencial, de repente hay un candidato que no tiene muchas chances, pero se dedica a atacar a solo uno de los otros candidatos. Bueno, pues él está haciendo la tarea de alguien más, ¿no? Sí se vale, o sea, en un juego democrático así sí se vale ese contraste. Ahora, de nuevo, la preocupación de crimen organizado en las campañas. Aquí de repente suponemos que el asunto es encontrar candidatos químicamente puros y ya. Pero eso solo es la mitad del problema. Porque tú puedes tener candidatos químicamente puros que a los 6 meses de su gestión son capturados por el crimen organizado. No, químicamente puros antes, pero luego combustibles entonces, después. Entonces hay un problema. El sistema electoral tratas de conseguir después hogueras. O sea, las dos etapas del sistema electoral es una, tú quisieras que la competencia electoral le diera incentivos a los partidos para buscar a los mejores candidatos. Pero también tú quisieras que una vez que pasan las elecciones existiera un sistema de rendición de cuentas en el cual inclusive alguien con tentaciones corruptas o criminales se vea obligado a cumplir la ley porque teme una sanción. Entonces, digamos, eso es cómo impedimos que un gobernante en funciones, un representante popular, no se corrompa ya que ganó la elección.
Ese tema ya no le compete al INE, ese ya es el problema de la rendición de cuentas en general de este país, ¿no? Ahora no, yo quisiera decir algo respecto a eso, nada más rápidamente. Adelante. Es que creo que el problema se ha enfocado de manera particular. El candidato fulano, el candidato sultán. Estamos frente a un problema sistémico. El asunto de Iguala. Bueno, no, es un problema sistémico, de corrupción, corrupción e impunidad. Corrupción e impunidad, y en síntesis, pues un Estado de Derecho sumamente frágil en nuestro país. Ese es el problema sistémico. Entonces, creo que no se ha hecho un diagnóstico adecuado de la problemática para atacarla estructuralmente. Un lugar donde, digamos, que ese problema sistémico que tú señalas, digamos, que es especialmente visible y se ha estallado en los últimos meses, es desde luego Guerrero. Ahí todavía tienes plazos, tú lo comentabas hace un momento, para la inscripción de candidatos a alcaldías y a diputados locales. ¿Qué esperas tú? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Crees que, digamos, la inconformidad, el enojo, la indignación se vayan a poder canalizar por ahí? Entonces ahí sí tengamos, a pesar de que no hubo candidatos a la gubernatura o a diputaciones federales, ahí sí a nivel local en Guerrero, por ahí surja y se abra una compuerta. Bueno, dentro de las propuestas del movimiento social que existe, no está. Pero yo sí lo he planteado y reitero. No, porque está el boicot a la elección, claro, más bien, ¿no? Pero que es una alternativa. Es una alternativa, pueden registrar a sus planillas para los ayuntamientos de manera independiente, a sus candidatos a diputados locales de manera independiente y disputar por la vía pacífica el poder. Es la rendija que se ha abierto y pues hay que abrir la puerta. Es una alternativa, es una rendija en el caso de Guerrero. Mira, en el caso particular de Guerrero, hay grupos sociales y movimientos en Guerrero que están pidiendo que no haya elecciones. Boicoteando, sí. Tratando de boicotear el proceso electoral, tomando instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Sí. O sea, hay una confrontación clara. Bueno, yo creo, esos grupos sociales harían mejor tratando de postular candidatos independientes. Si la acusación es que el sistema de partidos está completamente capturado en Guerrero, por así decirlo, claro. Bueno, pues que esos grupos sociales presenten candidatos independientes y que hagan su trabajo. Porque suena muy fácil decir que se vayan todos y vamos a crear una vía no electoral para llegar al poder. Cualquier vía no electoral para llegar al poder es autoritaria, es antidemocrática. Entonces, este es el camino que hay que seguir y pues digamos, diría alguien, es lo que hay, o sea, con esos especímenes políticos es el hay camino que llegar. pacífico. Tengo que ir cerrando, se nos fue el tiempo, pero me voy con un pronóstico. De los 52 que hasta ahora se han inscrito, ¿cuántos crees que puedan llegar a ganar? No, pues eso sí está muy complicado. Tu pronóstico de esa naturaleza. Tu pronóstico con posibilidades, vaya, con alguna perspectiva. No sé, yo diría uno de 20, 5%, si hay 52. Dos de ellos deben tener chance, pero estoy así siendo muy optimista, porque creo que las barreras que enfrentan son muy complicadas. Pero yo viéndolo de largo plazo, te digo, aunque perdieran todos, pueden ser saludables para el proceso electoral. 1 o 2%, ¿cómo ves? ¿Y en Guerrero? Bueno, siendo optimistas. Siendo optimistas, ¿sí? 1 o 2 tal vez, sí. Pues muy agradecido con ambos. Se nos fue el tiempo rapidísimo, pero creo que fue bastante nutrido y bueno el debate. Muchas gracias, Javier Aparicio, profesor, investigador del CID, especialista en temas electorales, y muchas gracias, Javier Santiago, por haber venido a este estudio. Consejero electoral del INE. Mucha suerte. Una elección compleja. Los próximos meses, pues intensos. Sí, pero los problemas, ¿para qué son? Para resolverse. Sin duda. Decía mi abuelita. En eso confiamos. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo viernes aquí, 7:30, desde la esquina de la información. Y mientras tanto, hácelo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.